Muy bien. El fruto del Espíritu Santo. A modo de introducción, quisiera, hermanos, que primero viéramos una relación con los cursos que ya hemos recibido anteriormente. No veo alguna visita, pero si hay alguna entre nosotros o alguna persona que eventualmente llegará a ver esto en video, antes de este curso, aquí ya se han impartido pues varios, entre ellos uno llamado el curso de la fe y el arrepentimiento, y el anterior, que fue el curso de neumatología. Y quiero que veamos la relación, porque cada curso que aquí aprendemos no es simplemente un tema que está separado de otro y que, bueno, ya terminamos con esto y ahora vamos con algo que nada que tiene que ver. Pues no es así, porque el testimonio de la Escritura es que todo está relacionado. Es un mismo tema, pero a veces uno se adentra más en unos. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos estudiando el curso de la fe y el arrepentimiento, uno de los puntos claves fue que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26 es muy claro. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Quiere decir que la fe verdadera, la fe que lleva a la salvación, va a producir obras en la persona que lo ha expresado. Es lo mismo que también dice Efesios, que el Señor preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, no hay duda. El creyente hará buenas obras. También vimos que en el curso de neumatología acerca de la llenura del Espíritu Santo, o lo que es igual a decir ser controlado por el Espíritu Santo. Aquí hago un promocional para el pastor Sugel Michelén, que tiene recientemente unas entradas acerca de este pasaje en Efesios 5, del 18 al 20, acerca de ser llenos del Espíritu Santo. Y de nuevo, si usted es lleno del Espíritu Santo, habrá evidencia de esa llenura. Y leamos ese pasaje de Efesios 5, 18. Efesios 5:18 dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una evidencia que Pablo pone como ejemplo entonces de la llenura del Espíritu Santo es este gozo que se manifiesta en himnos y cánticos espirituales. Y dice, hablando entre vosotros, es nuestra forma de hablar. Antes también en el capítulo 4 vamos a leer en un momento ese pasaje, pero él dijo, ya ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. Y lo contrasta entonces con palabras que edifiquen. Entonces, hay evidencia cuando alguien es lleno del Espíritu Santo. Y como vimos, esto no es exclusivo de personas especiales en la congregación, de los llamados apóstoles o profetas. No, es en cada creyente y es mandado a cada uno por igual. Entonces, por lo general los cursos tienen 3 lecciones, pero gracias a Dios, como vamos a tener esa conferencia, habrá un domingo que también será dedicado a ello. Entonces tendremos una menos. Y casualmente uno de los libros que vamos a usar como base para el curso, pues tenía 12 capítulos. Entonces, esa va a ser como nuestra ayuda para guiar el curso. Obviamente no va a ser el único texto del cual estaremos estudiando. Pero entonces, este autor inicia primero con una contemplación del carácter de Dios. Y él dice, un carácter fructífero viene de una gran devoción, y la mayor devoción de todas es la del amor de Dios. Uno se transforma en lo que uno ama. A esa segunda frase que tenemos ahí es parafraseando a John Owen. Hay una similitud entre el que ama y el objeto amado. Busquemos unas páginas atrás, 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si uno ama a Cristo, si uno está contemplando a Cristo en su palabra, uno será transformado como Cristo, a como es nuestro Señor. Entonces, no podemos hablar de un carácter cristiano, de una vida piadosa, aparte de una vida que sea devota a Dios. En la próxima lección veremos qué es una vida de devoción a Dios, pero antes tenemos que saber quién es Dios y cuál es el carácter de la persona de Dios a quien estamos siendo devotos. También aprovecho para dar un paréntesis acerca del nombre de esta serie. Se llama el fruto del Espíritu. No hay que adivinar por qué lo llamamos así. La Escritura lo llama así. Pero también podríamos argumentar que el fruto del Espíritu lo podríamos resumir en el amor y sus frutos. Jonathan Edwards tiene una serie de sermones de las cuales también espero poder compartirles a ustedes bastante material, basado en 1 Corintios capítulo 13, del versículo 1 al 13. Si yo hablase lenguas humanas, angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y a partir de ahí, él desarrolla toda una serie de sermones, y justamente el título en inglés es Caridad y sus frutos, y él mismo argumenta el término caridad, como a veces nosotros lo podríamos leer en algunas traducciones de la Biblia, realmente es amor, como nosotros lo tenemos traducido, y lo llama el amor y sus frutos. Y cuando usted empieza a leer cada sermón y cada fruto de ese amor, hermanos, es una virtud del Espíritu Santo. Yo también recuerdo, no sé cuántos de acá, la serie de sermones del hermano Kenning, cuando estábamos estudiando la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios nosotros tenemos, que lo busquemos, capítulo 4, versículo 9. Perdón, capítulo 5, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y de ahí el hermano aprovechó para entonces tener una serie de sermones sobre Gálatas 5, 22 al 23. Y hay mucho que podríamos hablar de ello, pero principalmente en relación a este punto, recuerdo cómo él dijo que no era ninguna casualidad que el amor fuera la primera virtud que Pablo mencionaba en la lista de Gálatas, porque de ahí nosotros podíamos ver que los demás se relacionaban con el amor. De nuevo, ¿cómo puede decir usted o tener paciencia hacia alguien a quien usted no ama? ¿O cómo mostrar bondad hacia quien usted no tiene amor? Y lo mismo podemos decir de las distintas virtudes, pero en particular podemos poner al amor como la raíz. El resumen de la ley es el amor a Dios y al prójimo como a uno mismo. Y esto no exime la obediencia, por ejemplo, porque el Señor dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Pero el amor es sin duda central. Pero aún si alguien no estuviera de acuerdo con esta argumentación de que reducir el fruto del Espíritu al amor, nosotros notamos que el lenguaje es singular, ¿verdad? Nosotros hablamos del fruto del Espíritu, no de los frutos del Espíritu Santo. Es uno, pero manifestado en distintas virtudes. Entonces, yo pongo un ejemplo, no existe tal cosa como que uno diga, es que en mí el fruto del Espíritu se manifiesta en que soy una persona muy amorosa, pero vieras cómo no aguanto a las personas, no les tengo paciencia. O sea, eso no existe. Es cierto que en algunas virtudes se mostrarán de una forma, digamos, natural, más que otras. Pero el creyente está llamado a exhibir cada una de esas virtudes, porque es un único fruto. Y hermanos, eso de fondo es un motivo de esperanza, porque no es nuestro, es el fruto del Espíritu. Y si Él mora en nosotros, eventualmente ese fruto se manifestará. Eso debería realmente llenarnos de una confianza de que la diligencia que nosotros pongamos
en trabajar cada una de esas virtudes para que se muestre, tendrá garantía de que se mostrará, porque el fruto al final de cuentas no es de nosotros, es del Espíritu Santo. Entonces tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, como también estudiamos en el curso de fe y arrepentimiento, mansedumbre y templanza. Ese es el pasaje que a nosotros viene a nuestra mente. Ahora, solo hablando de esas 9, ya uno se siente como, ya, ¿qué más quiere Pablo, verdad? Hermanos, en esa lista no está la obediencia, en esa lista no está la humildad. Y sin duda, eso también se espera del creyente. La lista de Gálatas no es para nada exhaustiva. Una vida fructífera es un tema a lo largo del Nuevo Testamento. La palabra que nosotros leemos para fruto en Gálatas 5:22 es la palabra carpos. Y junto con sus variantes nosotros la hallamos más de 60 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, claramente no siempre la palabra fruto o una de esas variantes que nosotros leamos se va a referir al fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, Elizabeth, cuando llega María a visitarla, ella dice, bendito sea el fruto de tu vientre. Bueno, ahí sabemos que fruto no se está refiriendo al fruto del Espíritu Santo, sino al Señor Jesucristo que estaba pues en el vientre de María. El contexto siempre nos va a indicar cuál es el uso de la palabra fruto en el texto que estemos leyendo, pero la mayoría de las veces sí se refiere a esas virtudes que el cristiano debe mostrar. Dos excepciones notables que quiero que leamos, donde fruto no significa eso, son Juan 4:36, que lo busquemos. Juan 4:36. El contexto, la mujer samaritana de Cristo, llegan los discípulos y dice el Señor, el versículo 35, para que tengamos una mejor idea. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que siega. Podemos ver que es algo más referido a la predicación, al evangelismo. O también tenemos el caso de Pablo, cuando le escribe a los Corintios, y dice, uno es el que siembra, otro es el que recoge, Dios es el que da el crecimiento, ¿verdad? Entonces son en un contexto más ministerial. Y Juan 12:24, donde es Cristo hablando de sí mismo, y dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El contexto es claro, Cristo está hablando de su propia muerte, y como cumplimiento de la profecía en Isaías 53:11, que verá él el fruto de su aflicción. Entonces, hermanos, nosotros somos el fruto de la muerte de Cristo, todos aquellos que estamos unidos a Él. Pero el contexto es claro, ¿verdad? Ahora, sí tenemos entonces toda esta serie de pasajes que sí se refieren a virtudes que el creyente debe mostrar. Sé que son varios, pero vamos a leerlos porque no vamos a tener tiempo en esta clase de estudiar todos. Vamos a enfocarnos principalmente en Gálatas. Pero entonces que veamos cómo este tema está de principio a fin. Entonces empezamos desde Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 8. Es la predicación de Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Capítulo 10, versículo 7. Es capítulo 3, versículo 8 y el versículo 10. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. Ahora sí, capítulo 7, versículo 19. Capítulo 7, versículo 19.
Aunque es un lenguaje figurativo, alegórico, nosotros sabemos que se está refiriendo realmente al fruto que las personas deben mostrar en sus vidas. Entonces, la comparación es válida. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No puede el buen árbol dar buen fruto y el árbol malo no puede dar buen fruto. También tenemos 12:33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce el árbol. Tenemos también la parábola del sembrador. Se tiró la semilla y al final, ¿cuál fue el terreno que se reconoció porque realmente recibió la palabra? Fue aquel que produjo fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Nosotros entendemos que es el testimonio claro de ese pasaje que Cristo explica explícitamente que solamente el cuarto terreno fue un terreno para salvación y fue el que produjo fruto. Lucas 13:9. Es la parábola de la higuera estéril. ¿Qué pasa? Viene el Señor y busca fruto y no lo halla. Entonces le dice al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Se espera ver fruto, no puede pasar tiempo sin que lo haya. Romanos 6. Romanos 6, 19 al 23. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, Señor nuestro. 8 al 10, que ya lo leímos, de ser llenos de... Busquemos Filipenses 1, del 9 al 11. Filipenses 1, del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Leamos Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después la disciplina da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Más adelante el capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y el último pasaje, hermanos, Santiago 3,
Santiago 3, versículo 13, dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahí está la sabiduría del demonio, está la sabiduría de lo alto, y sus frutos son evidentemente un contraste. Entonces, hermanos, solo las 9 virtudes que veíamos en Gálatas: generosidad, justicia, verdad. Podemos poner en una categoría todo lo que es relacionado a nuestra forma de hablar: palabras de edificación, alabanza y adoración, humildad, obediencia, santificación, gratitud, la compasión, la misericordia y el perdón. Yo vuelvo a decir, qué bueno que es el fruto del Espíritu Santo, porque ¿quién, hermanos, quién? Solo como ejemplo que nosotros podríamos desarrollar también temas acerca de todas estas virtudes que también se esperan de un hijo de Dios. En Lucas 3:11 es la respuesta de Juan el Bautista: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, dele al que no tiene que comer. En el 4:28 es Pablo diciendo: el que hurtaba, ya no hurte más, sino use sus manos para lo propio y para compartir con los que no tienen. Santiago 2:15 y 16, usted ve a su hermano tener necesidad y no le da lo que es necesario, sino que le dice que Dios lo acompañe. Primera de Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y podemos hallar una misma cantidad de versículos para cada una de estas virtudes. Y todo lo contrario también es cierto. Nosotros podemos hilar fino y, como vimos, podemos ampliar esa lista. Pero notemos, hermanos, que hay un contraste. Por lo general nosotros vamos a ver un contraste. Está el mal árbol y está el buen árbol. Está la sabiduría, que es diabólica, y está la sabiduría que es de lo alto. Está, o como dice Pablo, son manifiestas las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Hay siempre un contraste, porque no se trata solo de que desarrollemos las virtudes, es que también se demanda una lucha contra la pasada manera de vivir, como vamos a leer ahorita en Efesios 4, una lucha contra la pasada manera de vivir, y en cambio se nos manda a vestirnos del nuevo hombre. Entonces, donde también el fruto del Espíritu se manifiesta, se espera que no haya celos, contención, peleas, robo, embriaguez, jactancia, avaricia, desobediencia, idolatría, toda palabra corrompida. Uno no se puede engañar pensando que porque está ayudando, o sea, a alguna ONG, dando plata para que se mantengan, y por otro lado usted está robando a los impuestos del país. Eso no es manifestar el fruto del Espíritu. Y podemos dar más ejemplos. De nuevo, hermanos, que por un lado reconozcamos que no hay mérito en nada de esto por parte de nosotros. ¿Qué tenemos que no nos haya sido dado por el Señor? Es el fruto del Espíritu. Junto con todos esos pasajes que ya leímos donde vemos el uso de la palabra fruto o frutos,
Bueno, al final puse fundacionales, aunque suena como muy traducción así, aunque realmente el autor no usa esa palabra. Fui yo quien hizo esta diapositiva con ese término fundacionales, pero es que expresa un poco mejor la idea. Quizás alguno dirá fundamentales o ¿cuál era la otra? Cimientos cimentales. Es que fundacionales, o sea que de aquí podemos nosotros derivar todo un estudio para el fruto del Espíritu Santo. Hermanos, son pasajes que nos llevaría todo un curso a estudiarlos debidamente, pero que por su importancia es necesario tenerlos claros. Cuando usted quiere hacer un estudio del fruto del Espíritu Santo, usted no puede simplemente ignorar estos 4 pasajes. Yo lo diría de esta manera: son claves. El primero de ellos es Juan 15. Es Juan 15. Y como les digo, hoy estamos leyendo bastante, muchos pasajes, porque no vamos a tener la oportunidad de detallar en cada uno de ellos como quisiéramos. Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vayamos al pasaje de Efesios 4:17. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados en un Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Empecemos a notar el contraste, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El lenguaje de la Escritura es claro. Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros no vemos, hermanos, ramas sueltas con frutas. Siempre vamos a ver una fruta, una rama con frutas en un árbol. O sea, si usted corta la rama, aunque tenga frutas, esa rama no volverá a dar más, se secará. Pero a la vez es un mandamiento. Permaneced en mí, guardad mis mandamientos. Este mandamiento os dejo, amaos los unos a los otros. El lenguaje que nosotros leíamos en Efesios, renovaos, vestidos, y más adelante nosotros vamos a leer que vivamos por el Espíritu, que andemos en el Espíritu, que seamos llenos del Espíritu. Es un mandamiento, somos responsables. Uno puede tener, bueno, no tengo yo, pero bueno, Eric sí tiene palos de naranja, Alex también tiene uno ahí que estaba algo enfermo cuando fui a visitar, pero ya uno le hace lo que puede, ¿verdad? Se lo abona, lo riega, pero el fruto no es suyo. Estrictamente hablando, el fruto no es suyo. Es lo mismo. El Señor nos está mandando a ser diligentes, pero el fruto será del Espíritu. Y como les dije, esa es la esperanza, que si Él muere en nosotros, ese fruto, esas virtudes se manifestarán. Pero no está en nuestras fuerzas. Cristo es la vid. Si usted está en Cristo, usted dará fruto. Aparte de Él, usted puede hacer buenas obras, pero estas no serán agradables a Dios. Por eso hay que tocar este aspecto de la motivación correcta. La devoción a Dios es el único motivo aceptable por acciones que son agradables a Dios. Cantantes que tienen mucha plata, montan ahí su propia fundación, no sé, algunas les llamarán de alguna manera, Shakira tendrá la suya, Ricky Martin, todos tienen su fundación, Bono tiene su fundación. Ahora, no me voy a meterme en detalles, pero cuando a veces uno estudia, a veces es para pagar menos impuestos, pero bueno, es que usted, qué juicioso, no, sí, qué bueno que están dando plata para los más necesitados, pero nace esto de una devoción a Dios, o lo que usted hace es simplemente por su reputación. ¿Qué pensarán de mí? A mí me ven que voy a la iglesia, no, yo tengo que hacer cosas que parezcan de un cristiano, es mi reputación la que está en juego, o es glorioso para sentirnos bien con nosotros mismos, es que hoy no he hecho nada bueno, o porque simplemente se nos ha enseñado así desde la infancia. ¿Cuál es la motivación por la cual usted quiere tener fruto o manifestar ese fruto que es del Espíritu? La devoción a Dios es la única razón aceptable, el único motivo delante de Dios. ¿Qué dijo José en Génesis 33:9 cuando llegó la esposa de Potifar? No, es que puedo perder mi posición delante de Potifar. Usted no me gusta. No. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? ¿Es miedo a la disciplina? El autor ponía un ejemplo que quedó muy grabado en mi mente. A veces también nos abstenemos de hacer algo porque sabemos las consecuencias que podríamos enfrentar por hacerlas. Pero entonces, ¿es eso lo que nos está moviendo a actuar de una manera? ¿Simplemente por temor a ese castigo? ¿O es más bien
que Dios es digno de nuestra más honorable conducta. Hermanos, hay una diferencia radical. José podía saber de que en efecto le podría esperar el castigo divino, pero es que eso no fue lo que lo movió a él. Es que, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? ¿Qué es lo que nos mueve? Y aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es el temor a la disciplina y lo que es el temor a Dios en sí mismo, lo cual sí es mandado en la Biblia. Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac y el Señor dijo: conozco que me temes. Hay una diferencia y nosotros también vamos a tocar qué es el temor a Dios o el temor de Dios, pero hay una diferencia entre ello y simplemente temer a las consecuencias y a la disciplina. El temor a las consecuencias puede guardarnos de los actos externos del homicidio o el adulterio, pero solo el amor nos guardará de cometerlos en nuestros corazones. Ayer con los jóvenes estudiábamos la primera pregunta de la del Catecismo Menor. ¿Cuál es el propósito del hombre? O el propósito principal del hombre. Y la respuesta inicia: glorificar a Dios. Hermanos, incluso lo rutinario, lo ordinario, ¿qué más ordinario que comer y beber? Algo que vamos a hacer todos los días. Hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuánto mucho más actividades como la predicación o otros aspectos que veríamos como más relevantes, que también Pablo toca más adelante en Efesios? Así tiene que ser entonces nuestra obediencia a los jefes, como al Señor, y también someternos a las autoridades porque han sido puestas por Dios. No es simplemente porque hay que obedecerlas porque es el presidente que escogimos, no, es someternos a ellas como al Señor. Y podemos dar más ejemplos, pero ¿cuál es la motivación entonces por la cual hacemos las cosas? Como vimos, Juan 15 es clarísimo: aparte de mí nada podéis hacer. La fuente que nos capacita, que nos habilita, es el poder que viene del Cristo resucitado. Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Él quien nos capacita. Leamos Colosenses 2, 6 y 7, donde Pablo expresa una misma idea. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, como así habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, edificados, sobreedificados en Cristo, arraigados en Él. Y entonces esta relación de dependencia, sabiendo que nuestro poder viene del Señor, ¿cómo se va a manifestar? En una vida de oración y de meditación en la palabra. ¿Cómo vamos a saber quién es Él y cuáles son sus mandamientos que debemos guardar? Si no es a través de la predicación y del estudio de la palabra de Dios. Bueno, ya tocamos el aspecto de que somos responsables, pero aquí lo que quiero enfatizar, hermanos, para cerrar la idea, es que para cada mandamiento nosotros siempre vamos a hallar un mandamiento para exhibirlo, ¿verdad? Vimos el ejemplo con la generosidad, pero es que a veces hay una idea de que alguien podría pensar: es que como es el fruto del Espíritu yo no tengo que hacer nada. Y no, ya vimos que somos mandados. Y no solamente eso, la palabra, por ejemplo, que Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, le dice: ejercítate en la piedad. Es una palabra que significa entrenamiento. De hecho, el tiempo se nos está cortando, quiero que la vean ahí. Digamos que gimnasio, podemos sacar la palabra gimnasio de ahí. Ejercítate para la piedad, hermano. No es simplemente como: si algo me toca que hacer a mí, voy a hacer lo que pueda. No, es entrenamiento, es algo constante, diario. Un atleta no se prepara, porque esa era la palabra para los atletas, ¿verdad? Con una semana antes, no me imagino cuántos habrán ido a la media maratón la semana pasada en el Estadio Nacional, simplemente por ir a conocer el estadio, pero sin ninguna preparación previa. No, gimnasia, entrenamiento. Y esta palabra que nosotros leemos en Timoteo, también la leemos en un sentido positivo en Hebreos. Y
que leamos la que aparece en el capítulo 5, versículo 4. No, ese es 5:11. Se lo apunté mal, perdón. Hebreos 5. Fue que me comí uno, es 5:14. Ahora sí, 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, sentimientos entrenados. Pero queda una vez más en que esa palabra se usa. Son solo 4, en Timoteo, 2 veces en Hebreos y una en Pedro. Y leamos ese de Pedro para cerrar, hermanos, la clase hoy. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado, ahí es, entrenado a la codicia y son hijos de maldición. Es una advertencia solemne a que usted puede estar entrenándose en la dirección contraria. Ejercítate para la piedad, pero hay unos que se están habituando al mal. Y las obras de la carne serán manifiestas: adulterio, idolatría, y toda la lista que puede continuar indefinidamente. Usted se está entrenando en una de 2 direcciones y eventualmente ese fruto verá la luz. Porque en ese grafiquito lo que hacemos determina el carácter. Nuestro carácter se ve reflejado en nuestra conducta. Sí, cuando yo lo vi dije, esto es un círculo vicioso. Hermanos, ¿cómo puede cambiar esto? Solo la palabra de Dios cambia lo que nosotros somos. Porque de lo contrario, como decía el hermano Olger, usted peca porque es pecador. No es el pecado que lo hace usted pecador. Entonces, hermanos, que anticipemos el resto de clase que tendremos y que el Señor les bendiga.